Muy buenas. En este video cortito vamos a ver cómo se mueve una partícula cargada en un campo magnético, en una región donde hay un campo magnético uniforme y constante en el tiempo. Si quieren, perdón, es como una continuación al video anterior. En el video anterior usamos una carga de prueba para definir si en una cierta región hay un campo magnético y cómo caracterizar ese campo magnético. Vimos que una magnitud vectorial, el campo magnético, que tiene una dirección, un sentido, un módulo, y ese campo magnético va a ejercer sobre la carga puntual una fuerza de deflexión, una fuerza de desviación de su trayectoria. Esa fuerza va a ser perpendicular a la velocidad y al campo magnético, lo habíamos visto. Eso fue lo que vimos. Ahora nos vamos a preocupar más por la trayectoria que va a seguir la partícula en un campo magnético. Una vez que sabemos que en una región hay un campo magnético uniforme y constante en el tiempo, vamos a ver cómo ahora se movería una partícula. No necesariamente una carga de prueba, una carga cualquiera. Por comodidad, vamos a suponer, por comodidad del dibujo nomás, pero puede ser cualquier carga, vamos a suponer una carga negativa. Entonces, estas crucecitas quieren decir que tengo un campo magnético entrante, esa es la convención. Campo magnético entrante es una cruz, campo magnético saliente es un puntito. Eso hace como referencia al vector, que cuando entra es como la cruz de la flecha, con la cruz cuando empieza el vector, y a la salida el punto sería como el punto de la flecha del vector cuando sale. Simplemente eso. Esto dijimos un campo magnético, lo puse distribuido medio espaciado, X-espaciado, para dar a entender que es un campo magnético uniforme, ¿no? También vamos a suponer, dijimos que es independiente del tiempo. Entonces vamos a colocar una partícula de carga negativa, dijimos. Menos Q voy a poner para que sea explícitamente mostrar que es negativa. Y le vamos a imprimir una velocidad inicial perpendicular al campo magnético. Ya sabemos dónde está el campo magnético. Supónganse que ya hicimos todo el experimento anterior de poner una carga de prueba para caracterizar dónde estaba, qué módulo tenía y qué dirección tenía el campo magnético. Lo sabemos y ahora ponemos la carga que uno quiera estudiar, una carga cualquiera, y uno pone una carga cualquiera para estudiar su movimiento. Y eso es lo que queremos hacer. Ya tenemos caracterizado el campo magnético. Y a la carga le vamos a poner entonces un campo, le vamos a imprimir, perdón, una velocidad v perpendicular al campo. Bueno, ¿y qué pasa? Entonces, nosotros habíamos visto ya que el módulo del campo va a ser proporcional a la carga, a la velocidad y al campo, el módulo de la fuerza, perdón, no del campo, el módulo de la fuerza es proporcional a la carga, a la velocidad y al campo. También tendría que tener en cuenta acá el ángulo que forma la velocidad con el seno del ángulo que forma la velocidad con el campo, pero como dijimos que es perpendicular, ese seno es 1, o sea que no aparece en el módulo de las fuerzas. No estoy poniendo flechitas para indicar que es módulo todo esto, ¿no? Me voy a concentrar solo en el módulo, en esa parte, porque el sentido lo puedo hallar, y esto usando la regla de la mano derecha. Pausen el video si quieren, pero para un caso de una carga negativa, la fuerza va a ser hacia abajo. Ese es el vector fuerza, perpendicular a B. ¿Cómo pasa esto? Que la velocidad está en este plano del pizarrón, o del pizarrón virtual, sigo la pantalla, y la fuerza también. La partícula va a describir un movimiento dentro de este plano. No va a poder salirse del plano, porque la velocidad inicial está en el plano, la fuerza que va a actuar sobre ella está en el plano, o sea que el movimiento resultante va a estar en el plano. Es más, el movimiento resultante va a ser una circunferencia. Esto es parecido a lo que si agarráramos una piedra y la atáramos a una cuerda y hiciéramos girar como una boleadora la piedra, ¿no? Una tensión constante hace que le hace una fuerza a la piedra perpendicular a la velocidad y describe entonces un movimiento circular. Aquí es muy similar. Lo único que la naturaleza de la fuerza
de la fuerza central, es decir, una fuerza que apunta hacia el centro de esta circunferencia, es de origen magnético, en el caso de la cuerda, que otro agente tiene que hacer la fuerza de la tensión. En el caso puede ser mi mano o cualquier otro, un motor o lo que sea. En este caso es el campo magnético. Es si quieren la interacción del campo magnético con la carga que hace esa fuerza magnética hacia el centro. En verde puse entonces la trayectoria de la partícula, una circunferencia. Chequen también esto que en este caso de la carga negativa sería en sentido horario, en esta dirección. En mi caso sentido horario, creo que para ustedes también, pero fíjense que chequen que esta es la dirección que se va a mover. Y entonces, si se acuerdan de física 1, que para un movimiento central tengo una aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es igual a masa por la velocidad al cuadrado de la velocidad tangencial, que en este caso siempre va a ser v. Por ser la fuerza perpendicular, nunca va a cambiar el módulo de v, sí va a cambiar la dirección. Esa, digamos, fuerza centrípeta, no aceleración, si dije aceleración centrípeta está mal, es una fuerza centrípeta, tiene que ser igual, bueno, a la fuerza del agente que va a estar actuando acá, que es una fuerza magnética. O sea que en este caso va a ser Q por V por V. Entonces, si quiero hallar el radio, que es, lo voy a poner acá, el radio de la trayectoria, el movimiento circular, lo puedo sacar despejando de acá, de esta fórmula a la izquierda, ¿no? Que es mv cuadrado sobre Q por V. Fíjense que acá, como la velocidad no es cero, si fuera velocidad cero todo este análisis no lo haría, porque si fuera velocidad cero ya habíamos visto en el video anterior que no hay fuerza magnética, o sea la partícula se va a quedar quieta. O sea, todo este análisis de movimiento circular no tendría sentido. O sea, por eso estamos asumiendo que hay una velocidad diferente de cero, perpendicular a v, por eso puedo cancelar la velocidad en el numerador y en el denominador. Entonces, tengo que el radio es masa por velocidad dividido carga por campo magnético. Si se acuerdan del movimiento circular, podría hallar, si se acuerdan, cómo era la frecuencia angular. La frecuencia angular era igual a la velocidad tangencial dividido el radio de la trayectoria del movimiento circular. Podemos calcularla acá sustituyendo directamente. Es V, sustituyendo directamente el radio del movimiento circular que vimos acá, que es QB dividido MB, que esto es lo mismo que hacer V perdón, acá copié mal. En este caso sería MB dividido QB. Ahí está. Perdón. Esto entonces es, vamos a multiplicar por el inverso aquí. Y aquí otra vez estamos en el mismo caso, que estamos suponiendo que la velocidad no es nula, o sea que se puede cancelar el numerador y denominador para omega también. Por lo tanto, omega es proporcional a la carga al campo magnético e inversamente proporcional a la masa. Es más, si se acuerdan, la frecuencia en Hertz, por ejemplo, es omega sobre 2pi. O sea que esta frecuencia sería, sustituyendo, Q por V dividido 2pi m. Lo interesante de esto es que tanto la frecuencia angular, perdón,
la frecuencia angular como la frecuencia en Hertz, o cualquier unidad de tiempo, inverso de tiempo, es independiente de la velocidad. Fíjense que lo que depende de la velocidad sí es el radio. O sea que una misma partícula, si la ponemos con mayor velocidad, va a tener un radio mayor. Con menor velocidad tendrá un menor radio. Pero el tiempo que demora en describir un ciclo, de hacer la circunferencia, es el mismo. Porque la frecuencia nos dice cuántos ciclos uno hace por segundo. O sea, cuántas vueltas uno da en una unidad de tiempo, que en el caso de Hertz es en un segundo. El periodo es el inverso de la frecuencia. Vamos a ponerlo acá. Periodo, ¿se acuerdan? Todo esto de movimiento circular, me imagino. Periodo es 1 sobre frecuencia. El periodo nos dice cuánto tiempo se demora en dar un ciclo completo. La frecuencia nos dice cuántos ciclos se demoran en una unidad de tiempo. Por eso es el inverso. Entonces, si hacemos, sacamos de acá el nu y despejamos, tenemos que la frecuencia es 1 sobre, el periodo, perdón, es 1 sobre QB sobre 2pi n, o lo que es lo mismo que es 2pi n, dividido Q por B. O sea que el periodo es independiente de la velocidad. ¿Está bien? Lo que sí depende de la velocidad, como dijimos, es el radio de la circunferencia que describe. Esto es interesante porque uno podría hallar, midiendo esto, midiendo la frecuencia nu o el periodo, que es lo mismo, no es lo mismo, es el periodo es 1 sobre la frecuencia, pero hallar la frecuencia es lo mismo que hallar el periodo. Hallando la frecuencia, por ejemplo, cuando lo ponemos en un campo magnético que sabemos uniforme, con una cierta velocidad inicial que la conocemos también, podemos calcular, por ejemplo, la carga sobre la masa, o el cociente de la carga de la masa, o la masa sobre la carga, es lo mismo, ese cociente, midiendo justamente la frecuencia. Esta frecuencia es una frecuencia característica, así como también son frecuencias características la frecuencia de un resorte de masa. En este caso, la frecuencia característica se llama frecuencia de ciclotrón, porque interviene es una frecuencia característica y es una trayectoria típica, esta trayectoria circular, de un aparato que se llama ciclotrón, que se usa para acelerar partículas. Es una forma de usar un campo magnético para que se mueva, usando ese campo magnético y con la ayuda de un campo eléctrico, ir acelerando la partícula. No sé si vamos a ver muy bien eso, capaz que aparece en algún ejercicio, va a ser descriptivo, pero ese tipo de aparatos se usa mucho para acelerar iones en general, o partículas cargadas. Bueno, esto es este video cortito, el final de este video cortito. En el video que viene vamos a ver un poco más el movimiento los efectos de los campos magnéticos, en el caso que viene, con una espira, o con, digamos, un cable conductor, más que una espira, perdón, un cable conductor rectilíneo, cómo sería la fuerza que se ejerce sobre ese cable conductor con un campo magnético dado. ¿Está bien? Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.